Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un gusto presentarles a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, la maestra Marta Delgado Peralta. La subsecretaria es actualmente la encargada de la cartera de todos los temas multilaterales de la Cancillería, de la Agenda de Derechos Humanos, y este año ha sido también la responsable de encabezar diversos esfuerzos de México en foros multilaterales como las Naciones Unidas, así como coaliciones tales como CEPI y COVAX, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia actual. El día de hoy es un honor que la subsecretaria dictará la conferencia magistral intitulada El papel multilateral de México en la pandemia. Subsecretaria, es un honor tenerla con nosotros el día de hoy y el foro es suyo. Muchísimas gracias. Es un honor, al contrario, para mí poder estar el día de hoy con ustedes. Me presento con ustedes, soy Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos aquí en Relaciones Exteriores. Esta conferencia anual del Centro de Investigación Internacional es pues el tema que llevamos en esta subsecretaría, y el canciller Marcelo Ebrard me encomendó el honor de poder pues realizar esta conferencia. Quisiera comentar que quiero felicitar al Instituto Matías Romero, cuya presencia nacional e internacional se ha fortalecido al ser considerado como una de las escuelas, de las mejores escuelas de formación de cuadros de la Administración Pública Federal. Este tema de esta primera conferencia es sobre la gobernanza global de la seguridad sanitaria ante la pandemia de la COVID-19 en México. Creo que este es un tema pues, que nos ha tomado a todas y todos todo el año de reflexión, de acción, de cambio de nuestra vida, de cambio de la forma también de hacer política, y por supuesto ha cambiado la diplomacia y la forma como nos hemos comunicado, y queremos además rescatar el multilateralismo en el mundo. Esta agenda es muy relevante hoy. El papel multilateral de México frente a la pandemia ha sido relevante. Nos hemos tenido que vincular de manera muy estrecha con algunas instituciones y organismos multilaterales que están atendiendo a nivel global la pandemia, y yo les quiero platicar qué es lo que ha hecho México, cómo es que se posiciona un país como el nuestro en negociaciones tanto de políticas internacionales, intercambio de información, transferencia de tecnología, consecución de equipos, de vacunas, de mascarillas. ¿Qué es lo que hace que esta pandemia haya sido uno de los temas más importantes de la política exterior en el año, y cómo es que el multilateralismo nos ha ayudado? Primero, decirles que la actual pandemia nos demostró muchas cosas: nuestros sistemas de salud, los modelos de desarrollo socioeconómico, nuestra propia relación social, humana, se cambió, se transformó, y la magnitud de los problemas que tenemos nos ha llevado a reforzar el compromiso con el sistema multilateral, con los mecanismos de cooperación, de solidaridad, de intercambio, como una solución a la pandemia. Pandemia indica la pangea, es una cosa global, y la solución global a una epidemia es también global. Entonces, los países entran en acción porque nadie va a estar a salvo, decía el secretario general de las Naciones Unidas, hasta que estemos a salvo todos. No es un caso, por ejemplo, vemos mucha solidaridad internacional y movilización de recursos de apoyo y de solidaridad cuando tenemos un huracán, un temblor en algún lado, pero es muy puntual. Ahí algún país o ciudad entra en crisis y todos los demás pues le ayudamos, o viceversa, nos ayudan. En el caso de esta pandemia, lo que ocurre es que nos está pasando la crisis de salud a todos al mismo tiempo. Y esto hace que estos mecanismos multilaterales tengan una validez, una importancia mayor. La estrategia mexicana de respuesta a la crisis se articuló
en un mandato muy importante de poner en el centro de las políticas públicas a los seres humanos, la salud, la vida de las personas, y atender, por supuesto, a las personas más vulnerables, a pesar de que esta situación se extendía y pues es muy amplia, porque la vulnerabilidad ante el SARS-CoV-2 es de una población muy amplia, mayores de 65 años, las comorbilidades alcanzan casi el 70% de la población. Entonces, aquí esto se puso en el centro, lo primero era proteger eso, y el presidente en el G20 hizo varios llamamientos para que pudiéramos actuar en común solidariamente con los países de esa organización. México lo que hizo fue ponerse estos principios de atender a las poblaciones vulnerables, cooperar científica y tecnológicamente para desarrollar vacunas y tratamientos, hacer una serie de planteamientos en los organismos para un acceso equitativo y justo a vacunas, tratamientos y métodos de diagnóstico. Obviamente, oponernos a medidas que son aislacionistas, proteccionistas, nacionalistas, y apostar a la inversión en resiliencia y en la colaboración internacional. En el G20, como les decía, el presidente llamó a crear mecanismos para un acceso igualitario a material médico, tratamientos y a una eventual vacuna. Y también en las Naciones Unidas, nosotros propusimos a todo el Pleno una resolución que es la 74274 de cooperación internacional, con el mismo espíritu, garantizar un acceso global a medicamentos, vacunas y equipos para enfrentar esta pandemia. El 26 de marzo se realizó la reunión del G20 y en abril, el 20 de abril, 179 países del mundo respaldaron la resolución de México ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, en este espíritu multilateralista, México después también hicimos les voy a platicar un poquito más adelante de nuestra participación en otros organismos multilaterales derivados de estas dos resoluciones que se plantearon. Por otro lado, también en la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dimos a la tarea de manejar tres temas. Uno, las donaciones internacionales al país, que de varios países del mundo, aquí los pongo algunos: Suiza, Suecia, Corea, China, el Reino Unido, los Estados Unidos, los Emiratos Árabes, Alemania, incluso Honduras, España, Dinamarca, Qatar, Japón, fueron solamente algunos de los países con los que platicamos y recibimos donaciones de 1.670 millones de pesos hasta el momento. México es uno de los países pues con un sentido de solidaridad más profundo, siempre estamos colaborando, y ahora tuvimos esta colaboración, donativos para combatir la pandemia. Luego tenemos también un rol en proveeduría. Hicimos una tarea en que encomendó el presidente al canciller Marcelo Ebrard de colaborar para buscar en el exterior los insumos que necesitaba el sector salud en un momento en el que nuestra industria estaba cerrada y los insumos escasearon de una forma muy fuerte. Todo el mundo quería tener acceso inmediato a mascarillas, a guantes, caretas, trajes, batas, o sea, todo el equipo médico. La demanda de este equipo fue muy grande. Hubo situaciones incluso en el mundo diplomático complicadas, en donde pues aviones que iban a un país escalaban en otro, y en ese país en donde escalaban se decidía que se quedaba ese cargamento por necesidades de seguridad nacional, las mascarillas o algo así. Y fue muy complejo poder nosotros acceder, porque el tamaño de nuestro país es grande. No somos un país cuyas necesidades se puedan resolver con unos cuantos miles de insumos. No, necesitamos millones de ellos. Entonces, hicimos una estrategia de colaboración con la República Popular China, hicimos un puente aéreo
con un vuelo directo, sin escalas, en donde casi 20,000 cajas, casi más de 220 toneladas de equipos viajaron durante 25 vuelos que, bueno, llenaron, la verdad, de materiales a el primer frente de combate a la pandemia, que fue el sector salud, además de incrementar su capacidad de ventilación en más de 170%. Esto del equipo de ventilación que se necesita para la terapia intensiva de los enfermos que ya tienen una situación crítica. En tercer lugar, tenemos el acceso a la vacuna, que es el trabajo que estamos ahorita. México logró muchos avances en esta estrategia. El canciller tuvo la misión de ponernos en la primera línea de acceso a estas vacunas y con la misma intención, uno, de promover primero los espacios multilaterales y después también pues tener un acceso a millones de ellas, porque nuestro país de 130 millones de habitantes pues va a requerir también millones de este producto lo más pronto posible. Todos lo queremos tener pronto, obviamente una vez demostrada su seguridad y su eficacia. México, por lo tanto, intervino en la creación de una alianza que es una alianza que es una herramienta de facilitación, una aceleradora de investigaciones y financiamiento para el acceso de los países de todo tipo de renta media, alta, baja, a equipos, tratamientos, métodos de diagnóstico y vacunas. En particular, México participa en la Alianza Internacional para las Vacunas que coordina la Organización Mundial de la Salud, y fuimos el primer país de América Latina que en mayo nos incorporamos al Consejo Ejecutivo de la CEPI, que es la coalición en preparación en contra de las epidemias y la innovación para prepararse para las epidemias. Ahí tenemos pues un trabajo muy importante porque la Gavi tiene un mecanismo multilateral que se llama COVAX, en donde hay 18 vacunas candidatas en las que estamos aspirando los países participantes, y ahí podemos obtener todos los países de manera equitativa vacunas cuando se aprueben para el 20% de nuestras poblaciones. El demás porcentaje lo tenemos que cubrir con acuerdos bilaterales que también se han realizado con un emplazamiento por la vía diplomática a los países que han desarrollado con éxito sus fases 3 de vacunas candidatas, y hemos logrado aterrizar 3 acuerdos de precompra de vacunas con las empresas Pfizer y su alianza con BioNTech, es Estados Unidos, Alemania, AstraZeneca, un laboratorio británico-sueco, y CanSino Bio, que es un laboratorio chino con participación de empresas canadienses. Aquí hemos adquirido dosis suficientes, si todas tienen éxito, para vacunar hasta 116 millones de mexicanos. También hemos desplegado una serie de acciones para apoyar desde el exterior la estrategia nacional de vinculación para el combate al COVID. Entonces, hemos impulsado una estrategia nacional para la recuperación de los efectos de la crisis sanitaria, impulsando pues análisis de la recuperación económica post pandemia, del respeto a los derechos humanos durante la pandemia, de la parte de equidad de género y vulnerabilidad de las mujeres y las niñas en la pandemia. Hemos estado con este tema también transversalmente en la agenda multilateral. La Agenda 2030 tiene una misión de no dejar a nadie atrás, y esta se actualiza más que nunca hoy durante la recuperación de la pandemia. Necesitamos involucrar a todos los sectores de la sociedad para poder apoyar a las personas adultas mayores con discapacidades, pueblos indígenas, los niños, las mujeres, y atender, por supuesto, a las personas migrantes o retornadas, y ver por la salud también de los mexicanos en el exterior. Pues
son tareas muy amplias, son tareas complejas y el canciller Marcelo Ebrard, bueno, ha asumido un rol de un gran liderazgo en este sentido. Finalmente tenemos también la recuperación verde. Es una de las mejores opciones para recuperarnos de la pandemia. Esta recuperación incluye el impulso a una perspectiva de sustentabilidad en nuestro plan de recuperación. Hemos abordado este tema de cuál puede ser la ruta para que, lejos de abandonar la Agenda 2030 y sus ambiciosos objetivos, nosotros podamos reiterar nuestro compromiso con el cumplimiento de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y adaptar un poco los proyectos, los programas que se tienen para cumplir estos objetivos con ahora el componente de recuperación sostenible, una perspectiva de recuperación verde que es la mejor opción. Hay que, como dice el secretario general de la ONU, recuperarse, reconstruir, pero hay que reconstruir mejor de lo que teníamos. Es también una oportunidad para recuperar un camino que no estaba realmente tampoco dirigido a una sostenibilidad, por eso la agenda tiene este espíritu de fondo y hoy tenemos pues que la integración de una perspectiva de sustentabilidad en el plan de recuperación es una opción, un criterio muy importante. Esta va a ser la visión de México que impulse en los foros multilaterales todavía tenemos 10 años para experimentar pues estas transformaciones y entonces pues tenemos que llamar a una solidaridad global. Hasta aquí dejo mi presentación con la idea de tener preguntas y respuestas de su parte. Pues agradecemos muy especialmente a la subsecretaria Marta Delgado por esta presentación y esta información puntual sobre lo que está haciendo México en los distintos esquemas y esfuerzos multilaterales para obtener la vacuna. No cabe duda que esta circunstancia ha puesto de relieve la vocación multilateral de México y es muy útil para la discusión que vamos a tener un poco más adelante, subsecretaria, al analizar la investigación llevada a cabo por los estudiantes y académicos de la Ibero, ver algunos de los aspectos que acabas de mencionar de manera tan puntual, el tema de la Agenda 2030, que nos ha puesto ya en una década de implementación. Efectivamente faltan 10 años, pero es muy importante redoblar los esfuerzos para poder implementar de manera efectiva a nivel local todos los compromisos que tenemos en el ámbito pues global, multilateral, como es la Agenda 2030. Yo quisiera agradecer nuevamente tu tiempo y tu generosidad para compartir en el marco de esta conferencia anual del Centro de Investigación Internacional esta información tan importante, tan puntual y tan útil para el análisis informado sobre lo que está haciendo México y lo que está haciendo México de la mano de países aliados, de sus socios, en busca de una solución que tenga pues un impacto positivo en las poblaciones de todos los países del mundo. Muchas gracias, subsecretaria, por esta conferencia y bueno, te despedimos para pasar a la siguiente mesa de discusión para continuar durante la conferencia. Gracias. Alejandro Alday, muchas gracias a ti, felicidades al Instituto Matías Romero y bueno, siempre estoy a su disposición, muy entusiasta de las actividades del instituto. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, continuamos en unos minutos con la mesa de debate con los académicos de la Ibero y con comentaristas de organismos internacionales y nuestra embajadora Socorro Flores ante organismos internacionales con sede en Ginebra. Gobierno de México.